Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que se llama Un hombre enviado por Dios. Lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si nosotros nos ponemos a estudiar este pasaje bíblico, podemos encontrar la historia de estas dos personas, que es Zacarías y Elizabeth. Dice que Zacarías era un sacerdote y Elizabeth era su esposa. Dice que Zacarías era un sacerdote y cuenta la historia que un día Zacarías estaba en el templo y ese día él estaba quemando incienso. Mientras tanto, afuera estaba una multitud de gente esperando. Pero mientras él quemaba incienso, dice la Biblia que se le apareció un ángel al lado derecho del templo y le dijo que el Señor había escuchado sus oraciones. En la historia podemos ver que Zacarías mucho tiempo quizás le estuvo pidiendo a Dios un hijo y quizás ya había perdido la fe, ya que era una persona que era anciana, igual que su esposa. Ya los dos estaban ancianos y quizás ya había perdido la fe. Pero vino este ángel y le dijo que Dios lo había enviado y que le quería decir que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo, que ese hijo le iban a poner Juan y que ese niño iba a venir al mundo y todos se iban a admirar porque él venía a hablar sobre la palabra de Dios y a hablarle al pueblo de Israel para que muchos de ellos se convirtieran a Cristo y que muchos que andaban perdidos pudieran regresar a él. Entonces dice la Biblia que Zacarías todavía no podía creer lo que estaba pasando. No creía lo que el ángel estaba diciendo, por la razón que él ya era anciano y su esposa igual era estéril. Entonces dice que le dijo el ángel que por la razón que él no creía, que se iba a quedar mudo hasta el día que el bebé naciera. Entonces dice la Biblia que vino Zacarías y cuando salió del templo, la gente se quedó viéndolo y él no podía hablar. Zacarías se había quedado mudo. Entonces dice que la gente le preguntaba que si qué había pasado adentro del santuario. Y Zacarías solo les hacía señas. Él ya no podía hablar. El ángel había cumplido lo que le había dicho, que no podía hablar hasta que el día que su hijo naciera. Entonces el pueblo comprendió que algo había pasado, que quizás Zacarías había tenido una visión adentro. Entonces vino Zacarías, llegó a su casa y como él no podía hablar, quizás por señas le contó a su esposa. Vino el tiempo, Elizabeth quedó embarazada y el día que Elizabeth dio a luz, muchos estaban asombrados por cómo había sido Dios tan bueno con ellos, por la maravilla que Él les había dado de regalarles un hijo, ya que ellos eran dos personas ancianas. Mucha gente estaba sorprendida por el nacimiento de ese bebé. A los 8 días llegaron a su actual ciudad, Zacarías y Elizabeth, cuando nació el bebé. Y la Biblia dice que llegaron sus vecinos, sus parientes, a visitar a esta pareja. Y uno de ellos dice que le preguntó que cómo le pondrían a su hijo. Vino Elizabeth y le respondió que ese niño se llamaría Juan. Entonces vino alguien y le dijo, bueno, Elizabeth, ¿quién de tus parientes se llama Juan? ¿O por qué no le pones Zacarías? Y vino otro y le preguntó a Zacarías que si cómo se llamaría ese bebé. Y le dijo, bueno, Zacarías, como él estaba mudo, ¿verdad? Por lo que el ángel le había dicho, que por no haber creído, pide una tablilla.
y ahí escribió que se llamaría Juan. Vemos que esta historia es bien interesante, ¿verdad? Mucha gente se sorprendió acerca del milagro que Dios había hecho con estas dos personas. Vemos que para el mundo es imposible, para Dios no es imposible. Mucha gente se maravilló por lo que había sucedido, por este milagro. Quiero compartirles un versículo también que está en Efesios 1, versículo 4, y dice: según nos escogió él en el antes de la fundación del mundo, pero que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esta historia es bien interesante porque vemos que es algo que sucedió que nadie quizás se lo podía imaginar. Dios trajo al mundo a este niño. Quizás sus padres nunca se imaginaron poder dar a luz a este bebé, ya que la historia dice, ¿verdad?, que Elizabeth era una persona estéril y no creían, pero para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que el niño creció y creció espiritualmente, y así fue predicando y anduvo en los desiertos hasta el día que dio a conocer a los israelitas acerca de la palabra de Dios. Juan el Bautista fue llamado por Dios. Él lo escogió antes de que él naciera. Él lo escogió antes que él llegara en el vientre de su madre. El propósito de Dios es que Él lo planeó y Él te planeó a ti. Él te planeó a ti, si te ha planeado, si tú estás acá, no es por gusto, es porque Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. O sea, Dios nos ama tal como somos. No tenemos que sentirnos diferentes o menos que otros. Quizás muchos tienen riquezas, pero no son felices. No son felices porque, o sea, el dinero tal vez no es todo para uno. El dinero no es todo. Lo más importante es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que tener en cuenta que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que amar a Dios, porque Él, con eso que hizo, entregar a su Hijo, nos demostró mucho y nos demuestra que Él nos ama. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Juan. Dios tenía un propósito con Juan. Era un propósito de Dios. Así como Juan fue un propósito de Dios, tú y yo somos un propósito para Él. Y si estamos aquí es porque Él nos ama y quiere que sigamos adelante. Yo te invito a que hagamos una pequeña oración para terminar este pequeño devocional. Padre bendito que estás en el cielo, te doy gracias, mi Dios, porque nos has cuidado cada día, mi Dios. Así, mi Dios, pedirte, Padre, por cada niño, mi Dios, que los puedas bendecir, que los cuides, Dios. Así, Padre, pedirte por sus familias, Padre, que los bendigas cada día. Sí, mi Dios, te pido que no les pueda faltar el alimento, Padre, que bendiga sus vidas, bendiga su salud, Padre. Yo sé que tú estás con ellos, Padre, y los proteges cada día. Protégelos, mi Dios, por esta enfermedad, Padre. Oh, mi Dios, te pido para que limpies este mundo, mi Dios, y podamos salir adelante porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque hasta el día de ahora nos has cuidado y sabemos que tú nos amas. Nos amas a cada uno de nosotros, tal y tal como somos, mi Dios. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias por todo, por cuidarnos cada día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.